Hoy quiero hablarles a ustedes sobre el tema del desarrollo sostenible desde mi perspectiva. ¿Qué es lo que buscamos con el desarrollo sostenible? La definición dice que es utilizar los recursos sin comprometer los recursos que necesitarán las generaciones futuras. Y aquí es donde quiero plantear una realidad que vivimos todos los días, y es el tema de los negocios. ¿Cuál es el objetivo de los ejecutivos de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes? Generar riqueza. ¿Pero generar riqueza para quién? Generar riqueza para los accionistas. Los ejecutivos más sobresalientes buscan generar riqueza para sus accionistas. Y los grandes empresarios y los pequeños empresarios lo que quieren es enriquecerse. Uno se pregunta a veces, ¿para qué? ¿Qué hace Carlos Slim de México con 84 billones de dólares? O Bill Gates, o tantos y tantas otras personas que lo único que sus vidas no les alcanzarán para gastar tantos y tantos millones de dólares. ¿Será acaso una competencia para salir en la lista de Forbes? O quizás para tocar la campana en Wall Street. Pero finalmente esos son momentos, y lo que queda es una dura realidad. Empresarios llenando sus arcas de dinero que nunca van a lograr gastar, y mientras tanto 1.200 millones de personas alrededor del mundo viven en extrema pobreza, y eso significa que tienen menos de $1 diario para vivir. 3.000 millones estamos hablando de que viven en situación de pobreza. Es muy poco la cantidad de personas que tienen lo suficiente para cubrir todas sus necesidades, que tienen acceso al agua, que tienen acceso a electricidad, y sin embargo hay industrias que continúan creciendo y creciendo y creciendo y generando riquezas. Lo que ha pasado con el mundo, y eso es lo que no es sostenible, es que se ha comenzado a polarizar extremadamente entre unos pocos que tienen muchísimo y otros, muchos más, que tienen muy poco. Esto no es nada nuevo. Lo cierto es que es una situación que no es sostenible. ¿Cuál es la respuesta? Está bien, me parece razonable que pensemos en los recursos naturales, y me parece razonable que pensemos en cómo ayudar a quitar toda esa pobreza. Lo que no creo es que esa política de seguir, o ese sistema de seguir incrementando riquezas y generar fundaciones para distribuir esas riquezas que son mías y decidir yo cómo las distribuyo, regalarle a los necesitados, eso no es sostenible. La realidad es que el mundo lo que tiene que hacer es empezar a ponerle un límite a tanta riqueza. Porque yo me pregunto, ¿qué van a hacer todos estos empresarios con sus millones y millones en los bancos si el día de mañana no hay recursos naturales? Si no hay agua, si se están terminando los combustibles fósiles. Más aún, ¿qué van a hacer todos estos multimillonarios si no logran ni siquiera salir de su casa solos a dar un paseo con tranquilidad? Y más allá, ¿qué es calidad de vida? Calidad de vida para los ejecutivos es sacrificar horas de sueño, de familia, cansancio, su salud, para que sus accionistas tengan muchísima rentabilidad, y entonces ellos son acreedores a un premio. Mientras los trabajadores, hay una enorme diferencia entre los trabajadores más rasos y los altos ejecutivos. Un mundo de desigualdades es lo que, en mi criterio, no es sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, muchísimo más allá de hablar, de pensar en los recursos naturales, que es hacia donde todos los países y todos los empresarios que están hablando del tema quieren dirigir su atención. Y no digo que esto no sea importante, porque por supuesto que es importante. Pero ¿dónde estamos dejando el desarrollo social? ¿Dónde estamos dejando la equidad y la solidaridad? Hay empresas que ya lo han comenzado a hacer, que ya han empezado a decir, vamos a ponerle un límite al salario de los ejecutivos, vamos a poner un límite a los réditos que están recibiendo sus accionistas. Los bancos éticos están diciendo en el mundo, vamos a invertir en temas de sostenibilidad, en temas que tengan un impacto en lo social o en temas que tengan un impacto en lo ambiental. Es cierto que los nórdicos van un poco más adelante, pero creo que todos vamos a tener que seguir esa senda. Lo que estoy planteándoles pareciera utópico, pareciera real, pero llegó que cuando hablamos de sostenibilidad, llegó el tema de darle un valor a lo que ahora señalamos como intangible. Los recursos naturales, la igualdad, la solidaridad, el ser humano. Dejemos de pensar en riqueza. El dinero ha gobernado este planeta
por muchos años y ha generado muchísimas desigualdades. Y no vengo a decirles aquí, a hablarles de una utopía y decir que vamos a cambiar todo un sistema que tenemos planteado por millones de años. Lo que quiero decirles es que, en mi criterio, la sostenibilidad tiene que superar barreras. Y una de esas barreras es, primero, establecer, por supuesto, límites a ese consumismo. 3.000 millones, si hablamos en 2050, de 5.000 millones de personas con los niveles de consumo que tiene Estados Unidos, que tiene China, por ejemplo, que incrementó su factura de consumo eléctrico en un 149% desde el 2002 al 2009, India, que lo hizo en un 127%, eso no es sostenible. No es sostenible con la factura de consumo de petróleo que tenemos, no es sostenible el consumo de electricidad y el uso del agua como lo estamos haciendo en este momento, no es sostenible la cantidad de textiles. H&M es una empresa que es una de las que más está creciendo por venta de ropa. Igual está pasando con Grupo Zara en España, son los que experimentan crecimientos altísimos. ¿Y qué pasa con todo eso? Son desechos que tampoco es sostenible la cantidad que estamos produciendo. Sostenibilidad pasa, por supuesto, por cuidar de los recursos naturales para no comprometer a las futuras generaciones, pero pasa también por volver los ojos a los seres humanos y por replantearnos qué es lo que estamos viviendo, para qué y para quién estamos generando riqueza. Voy a hablarles del caso de Costa Rica. En 10 años, Costa Rica, si bien es cierto, pese a las crisis internacionales, ha logrado sostener crecimientos no tan altos como los tuvo en su momento Chile, de un 7%, pero estamos hablando que ha tenido crecimientos en el orden del 3, 4%, 5% anualmente. En 10 años, hace 50 años Costa Rica redujo la pobreza del 50% al 20%, pero hace 50 años que ese 20% no se mueve. Entonces, ¿dónde se está quedando todos estos recursos? ¿Quién es el que está experimentando ese crecimiento anual del 4, del 3%? Los estudios señalan que quienes se han incrementado, quienes han aumentado, es la clase alta. Y sigue habiendo una brecha social. Un país pacífico no es sostenible con brechas sociales tan importantes, porque entonces lo que tenemos es generación de violencia, inseguridad, y además incentivamos otro tipo de negocios, el negocio de la droga, el negocio del terrorismo, etc. Y nosotros mismos somos las víctimas. Cuando hablamos de sostenibilidad, pensemos qué estamos haciendo, qué estamos buscando, y veamos también los ejemplos de quienes ya están demostrando que se puede hacer negocios de otra manera, que se puede hacer negocios poniendo un límite a las ganancias de los accionistas, que se puede hacer un negocio siendo solidario, que se puede hacer un negocio poniendo límites a los salarios de sus ejecutivos, que se pueden hacer negocios con transparencia y que se pueden hacer negocios que de verdad generen riqueza, pero riqueza distribuida, que se pueden hacer negocios para un mundo más sostenible. Yo sé que quizás este discurso hoy suene bastante utópico, pero tengo la enorme ilusión de que en unos años esto sea una realidad y estemos hablando de verdad de un desarrollo sostenible en el planeta.